Bienvenidos al canal de Inversor Astur. Mi nombre es Óscar Jan y en este vídeo voy a haceros un análisis de la empresa española Logista. Es una empresa que últimamente está bastante seguida por los inversores de inversión por dividendos. Es una empresa que capitaliza poco, o sea, no tiene una gran capitalización, es de torno a 4 billones, pero vamos a ver su evolución en los últimos años y vamos a ver qué es lo que yo veo que me haga pensar que es una buena empresa para tener en nuestras carteras. Antes de nada, el disclaimer habitual y vamos a empezar a desgranar poco a poco la empresa. Como dije antes, es una empresa más bien pequeña o mediana que capitaliza 4,22 billones y el rango de la cotización del último año, sobre todo, ha estado subiendo continuamente. Ya vemos que el rango de las últimas 52 semanas ha estado entre 23,58 hasta el 30,62, que es lo que ha cotizado ahora mismo reciente. Así que están máximos históricos. Y la rentabilidad por dividendo actual es en torno a 6,9%. Así a priori tenemos una buena rentabilidad, pero vemos que quizás estamos en máximos históricos y eso es a tener en cuenta de que igual hay que esperar un poco. Sin embargo, el PER no lo tenemos muy alto. Está en un PER en torno a 13. Vamos a ver cómo es su histórico luego, más adelante en el vídeo, y ya vamos a ver que no es un PER muy elevado según su historia. Como siempre, vamos a ver sus datos financieros anualizados y esta vez vamos a ir poco a poco viendo cocinas. Como podemos ver, lo primero, vamos a ver la deuda frente al EBIT, que es lo que últimamente yo me estoy fijando mucho en las empresas. Intento buscar empresas que no tengan mucha deuda para evitar riesgos. Y aquí podemos ver que tenemos una empresa que prácticamente tiene una deuda neta muy baja o incluso hubo años que la tiene negativa, o sea, tiene caja neta. Pero las veces que ha tenido deuda neta, para nada nunca supera al EBIT. Entonces eso es un dato financiero bastante sano porque siempre ha tenido un rango deuda neta EBIT por debajo de una vez, incluso negativo. Así que por este lado de la deuda tendría el primer check de posibilidades de añadir al radar o incluso más adelante a la cartera. Vamos a ir desgranando luego lo que son las ventas totales y el coste de ventas. Aquí vemos que sí, el crecimiento de ventas no es que sea un gran crecimiento, pero está creciendo en torno al 3,6%. Y los costes también están creciendo más o menos al mismo ritmo. O bueno, eso hace que tiene un margen bastante bajo. Es lo que pasa con estos negocios. Este negocio es de transporte y en sí este negocio tiene unos márgenes bastante ajustados y es lo que le provoca tener un EBIT bastante reducido frente a las ventas. Por ejemplo, si ahora aplicamos el EBIT, ya vemos que prácticamente no sale en la línea ninguna barra, porque es muy reducido frente a las ventas. Pero no vamos a tenerlo en cuenta para lo que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a quitar la barra de las ventas totales, vamos a quitar los costes de ventas y aquí tenemos lo que es el EBIT, que lo que nos interesa ver es que sea un beneficio creciente en el tiempo. Y como veis, tiene un crecimiento bastante importante, del 8,1%. Así que es un dato muy interesante y muy a valorar.
con este EBIT, la empresa, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, tenemos unos gastos de mantenimiento, CAPEX, que ya vemos que no es que sean muy elevados frente al EBIT. Así que por ese lado, es una empresa que no tiene eh, mucho gasto en capital y nos da cierto margen para con el beneficio distribuirlo a los accionistas, hacer nuevas adquisiciones o recomprar acciones, que es lo que vamos a seguir mirando, que es diferentes gastos que pueda tener. Si vemos en recompra de acciones, no es una empresa que tenga grandes recompras. Ya ves que el año que más recompró, aquí tiene unos 5 millones en el 2021, en el 2022 también cerca de 5 millones, pero más o menos siempre ha estado por esos baremos, por debajo de 5. Estos 2 últimos años no ha estado recomprando mucho, así que bueno, también es entendible porque como hemos visto la cotización ha estado subiendo y entonces casi es mejor esperar por si hay mejores momentos para recomprar con más fuerza. Luego vamos a ver los dividendos que frente al EBIT cuánto porcentaje o cuánta cantidad supone. Y aquí ya vemos algo que nos puede, digamos, crear la primera alarma, porque vemos que sí, en gastos de dividendos tenemos casi prácticamente la totalidad del EBIT. Entonces esto, pues, a priori es una señal de tener cuidado. ¿Cómo sería una señal de tener cuidado? Si viéramos que el EBIT no fuera creciente. Si el EBIT no fuera creciente y tuviéramos unos pagos de dividendos tan altos, tendríamos que sospechar mucho de que esos dividendos no podrían seguir creciendo o que incluso tendrían que empezar a recortarse. Pero como tenemos un histórico de beneficio creciente, por ese lado vamos a estar seguros de que es la política de la empresa del reparto de dividendo, recompensando a sus accionistas y va a seguir así mientras el negocio vaya funcionando. Es el negocio, la mayoría ya lo conoce, es transporte más bien de tabaco y otros productos como farmacéuticos, estanco y demás. Y prácticamente se encarga de lo que es la distribución en España, Italia, Francia, Portugal y ahora se está metiendo en este último año o este último mes ha hecho una adquisición de, de una empresa holandesa para empezar a meterse en la distribución en Holanda. Así que como vemos es una empresa que va creciendo poco a poco y el negocio que tiene es bastante seguro. Incluso puede ser considerado un monopolio porque no hay, en España, por ejemplo, no hay otra que distribuya el tabaco. Vamos a seguir con los datos financieros. Vamos a quitar las barras de los diferentes gastos y vamos a ir al número de acciones. Número de acciones, ¿qué ocurre? Pues realmente no es que vayan reduciendo mucho el número de acciones. Desde 133 millones que tenía en el 2015 a 132 millones que tenía en el 2024. Así que realmente no ha reducido importante el número de acciones. Luego, el beneficio por acción. Vemos que la tendencia es alcista. Tuvo algunos años un poco más digamos, planos. Y ahí seguro que en la cotización, si nos fijamos en estos años, veríamos que a lo mejor corregía o incluso podría tener alguna pérdida de cotización, pero últimamente la tendencia vuelve a ser alcista en cuanto a lo que al incremento del beneficio. El free cash flow también tiene, vamos a quitar el BPA para que sea más claro, tiene una cierta tendencia alcista, con más altibajos,
pero más o menos sigue un crecimiento del 6%. Y luego lo que es la distribución del dividendo va muy en la línea del BPA. Si aquí tenemos la línea del dividendo, que crece al 12%, y el BPA al 12% también. Entonces podemos observar que incluso aquí tenemos un margen más estrecho que en el último año, por ejemplo. Teníamos un BPA del 2,34 y un reparto de dividendo del 2,03. Así que tenemos el margen frente al beneficio con el reparto de dividendo es incluso mayor ahora que antes. Así que mientras sea la tendencia del beneficio creciente, el dividendo con la política de esta empresa va a seguir siendo creciente. Así que es muy interesante. Vamos ahora al apartado de la calidad que nos ofrece Twinvest. Y aquí tenemos lo que comentamos. El margen neto es muy estrecho por lo que es en sí el negocio, pero sin embargo tenemos unos valores o ratios del ROE y el ROIC muy buenos y muy elevados. Esto hace que el retorno el ROE es el retorno del capital del, por el patrimonio neto, eso. El retorno que obtiene la empresa por el patrimonio neto es muy elevado. Entonces, eso hace que es una empresa muy eficiente con sus activos. Y el ROIC es con las inversiones que realiza la empresa, ya sea adquisiciones o, o por sus inversiones o financieros, obtiene una rentabilidad también muy elevada. Así que esto hace que tenga una ventaja competitiva frente a otras del mismo sector muy importante. Lo vamos a ver en las gráficas como el sector no tiene estos márgenes. Bueno, lo vemos aquí, que el sector tiene un 6% del ROE, ella tiene 46, y el ROIC un 1,3 y ella tiene un 41, 45. Así que es una bestialidad. Pero vamos a ver el histórico para que no sea algo puntual y nos pueda mejor falsear o engañar. Si vamos al histórico, ¿qué ocurre con el margen neto? Que más o menos siempre hemos tenido estos números. Sí que es verdad que han mejorado últimamente y es probable que vayan mejorando cada vez más. Luego, ¿qué ocurre con el bruto? Pues más o menos se mantienen, quitando en el 2019 que subió en tornos de 8, pero más o menos anda por 6, 7, por ahí anda, 6%. El margen neto ya lo hemos visto. El ROE, que era capital propio, ya vemos que al principio tenía un 25%, aún así seguía siendo superior al sector, pero a medida que van pasando los años, con sus altibajos, pero la tendencia cada vez ha sido más eficiente y obtiene más rentabilidad sobre su patrimonio neto. Así que es un dato muy bueno. Y en el ROIC va a ocurrir exactamente lo mismo. Tiene más oscilaciones, porque este dato sí que igual tiene más oscilaciones. Ya ha tenido años, ¿sabes?, de 132% sobre sus inversiones. Una parte de su negocio no lo he comentado, es parte de su caja se la está, digamos, prestando a otra empresa, que es Imperial Brands, la matriz. Y claro, esa caja saca cierta rentabilidad por prestar esa caja que realmente no necesita. Así que es un porcentaje de beneficio que obtiene de su propia caja. Así que eso es a tener en cuenta, que obtiene beneficios incluso sin ser un negocio en sí. Es solo prestar la caja a su matriz, empresa matriz. Y creo que ese negocio o esa parte de beneficio va a seguir en el tiempo, porque recientemente ha
firmado una especie de contrato con la matriz para en los próximos 3 años seguir obteniendo unos porcentajes de rentabilidad eh, garantizados y luego otros porcentajes un poco más variables respecto al Euribor. Pero bueno, con los tipos de interés como han crecido en los últimos años, han aumentado, pues esa parte del beneficio se ha visto beneficiada. Pero yo creo que, a mi parecer, que va a seguir sacando rentabilidad de esa parte del negocio, aunque no sea tan elevada como en los últimos años, debido a que van a ir bajando la tasa de los intereses, pero va a seguir sacando beneficio prestando su caja. Y aquí sobre los márgenes, pues no tengo nada más que comentar. Vamos a ir al apartado de dividendos, donde aquí Twinvest le da una puntuación del 90, porque es que es excelente, porque tenemos un payout. Bueno, yo creo que el payout es un poco más elevado que esto, ¿eh? Aquí sale 66,3, pero como vimos antes, es bastante más porcentaje el pago de dividendos que el 66%. Al menos yo creo que está más cercano a 80 que a 65. El crecimiento sí que es real, en los 5 últimos años ha crecido un 12,1%, es crecimiento abismal. Ya con que creciera la mitad, partiendo de este porcentaje, ya sería un dato muy bueno, pero es que si encima sigue creciendo así durante los próximos años, eh, es, es una, vamos, pocas empresas te van a dar ese crecimiento partiendo de esta rentabilidad. Yo no conozco muchas, y por no decir ninguna. Es la primera que veo que si sigue creciendo así, pocas hay. La puntuación del profesor del dividendo ya le da una puntuación muy elevada también, por esto mismo. Tiene un payout controlado porque sus beneficios van creciendo, entonces se permite que el dividendo siga creciendo. La rentabilidad es alta ya de por sí. Y aquí, aunque tengamos años de incremento de dividendo 4 nada más, esto nos puede engañar un poco, porque si vamos aquí a la información general, aquí vemos que realmente no le dan más años porque en el 18 y en el 19, no, perdón, en el 19 y en el 20 los mantuvo en la crisis del COVID. Entonces, fue bueno mantenerlo porque realmente era una crisis muy fuerte, no sabíamos lo que iba a ocurrir y la empresa pues prefirió ser un poco cautelosa y mantener el dividendo. No lo recortó, que podía haberlo recortado, entonces sería un dato peor, pero es que lo ha mantenido, o sea, porque un año te lo mantenga en de las peores crisis que hemos sufrido a nivel eh, global, quitando la del 2007, que también fue muy dura, pero esta empresa no estaba cotizando en esos años. Ya veis cómo se ha portado. Ha mantenido el dividendo. No, ¿lo podía haber seguido aumentando? Pues seguramente lo podía haber aumentado aunque fuera un 1%, pero ya veis que luego, en cuanto superó esa crisis, lo ha seguido aumentando. Así que muy bien. Luego, seguridad. En esta empresa, si nos fijamos en el payout, pues nos daba una seguridad bajita. Pero como hemos visto, sobre sus ingresos propios y free cash flow, nos da una seguridad de 100% de que ese dividendo es seguro. Por eso es que es un dividendo alto y seguro. Luego el crecimiento. No, el crecimiento, bueno, ya hemos visto que el crecimiento es elevado. La rentabilidad. Esta gráfica a mí me gusta verla porque nos hace indicar en qué canal o en qué parte de la cotización puede estar respecto a su distribución de dividendo. Y aquí vemos que las partes donde más, entre comillas, barata podía estar,
te estaba entregando un dividendo bastante elevado, del 8% inicial. Aquí incluso en el COVID, pues te llegaría a dar incluso un 9, no sé si me llega a salir. No me va a salir, pero bueno, yo creo que estaría frente, en torno a un 9 por ahí. Y ahora, años atrás, ha estado incluso dando un dividendo más bajo que el que está dando ahora. Sí que es verdad que lo incrementó aquí bastante en el último año, entonces por eso sube la cotización, el porcentaje. Pero es que yo creo que viendo el histórico de la empresa y el beneficio, cómo va creciendo, yo creo que este porcentaje se va a mantener o va a seguir creciendo, incluso. Porque es que la cotización, mientras la empresa siga creciendo, la cotización va a seguir creciendo, porque ha mantenido siempre el PER. Vamos a ver se me iba a olvidar ya, vamos a mirar el PER, lo que os decía. Aquí tenemos el PER de casi 13 veces, pero es que si nos fijamos el histórico de los últimos 5 años, está también en esos valores. Entonces, no es que está en máximos históricos, pero no es que tenga ahora un PER elevado y que podemos pensar, no, no, es que ahora está muy cara y es mejor esperar a que corrija porque igual si nos metemos ahora puede corregir y perdemos oportunidad de haber entrado a mejores precios. Pero es que está en un PER, digamos, no barato, pero es que tampoco está caro. Entonces, es, es un caso interesante, digamos, que una empresa que está en máximos históricos, pero manteniendo el PER histórico de los últimos años. La verdad que lo normal es que cuando una empresa está en máximos históricos, suele tener un PER algo por encima de su histórico, porque puede estar un poco sobrevalorada en ese momento por grandes resultados del último año y demás, pero esta empresa como ha seguido creciendo año tras año, más o menos a un ritmo constante, pues el PER lo que ha ido es manteniéndose. A medida que iba creciendo el BPA, iba creciendo la cotización, manteniendo ese PER estable. Y ahora vamos a ir a, a otra página, a TradingView, a mirar lo que es un poco la cotización, que como ya os estoy diciendo, está en máximos históricos, está en 30,28, muy elevado, muy alejado de la media móvil, que la tenemos aquí dibujada. Sí que es verdad que no es una empresa que, sobre todo desde el 2000, finales desde el 2022, aquí, mira, aquí en el 28 de septiembre del 22, fue la última vez que tocó la media móvil. Desde ese año solo ha hecho despegarse de la media móvil. Más o menos se ha podido acercar aquí un poco en el noviembre del 23, pero luego cada vez se fue alejando y ahora está súper lejos. Súper lejos, súper lejos. Así que, ¿qué hacer con esta empresa? Pues, como siempre digo, estos vídeos no son recomendaciones de compra ni de venta ni nada por el estilo. Yo si la tuviera en cartera no tendría dudas, me la quedaría. Ni vendería porque estuviera en máximos, ni mucho menos. Sería un diamante en virtud que hubiera tenido porque la habría comprado, pues, a lo mejor me la habría comprado por aquí y ya tendría una revalorización curiosa. Y el dividendo también, como vimos antes. Así que, y si no la tengo en cartera, como es el caso, ¿qué hacer? Pues yo personalmente mm, tiene unos datos, unos números muy buenos. Yo eh, comprar en máximos nunca, o sea, no me gusta, ni lo suelo hacer. Y esperaré a ver si es que corrige un poco y posiblemente si sigue por estos datos de crecimiento y aumento de dividendo y demás, posiblemente en cuanto corrija un poco, si se da el caso, podría añadirla en cartera, porque la llevo mucho tiempo siguiendo y
Y la verdad que es una empresa que me gusta. Como en su día también analicé Inditex y- y ya quisiera yo tenerla en cartera también, pero no es el mismo caso. Inditex está en máximos históricos también, pero si nos fijamos en su PER, es bastante más elevado que el histórico. Pero aquí en este caso no. Y es lo que me está dando ciertas dudas. Realmente, teniendo un PER histórico similar, pues cara a cara, lo que se dice cara, no puedes decir que esté. Tampoco barata, pero no está cara. Si te gusta el negocio, encaja en tu política de inversión, de tener empresas con negocio seguro, predecible, encima española, que sabes que solo vas a tener una retención que es en, en origen, al ser española no vas, o sea, no vas a tener origen, es en el destino, digamos. Así que, bueno, es una buena empresa que tiene sitio en cualquier cartera de inversión, yo pienso, tanto por crecimiento como por reparto de dividendos. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Seguramente seguiré haciendo vídeos de otras empresas o cosas que vea interesantes. En esta, lo que he visto interesante, que incluso hablando de una empresa en máximos históricos, tiene unos datos donde no se puede decir que esté cara. Entonces, por eso la he traído y espero que os haya gustado. Cualquier comentario que tengáis, tanto duda como incluso sugerencia, no dudéis en escribirlo en los comentarios, darle a like y lo dicho, espero que os haya gustado y servido de utilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo.